Hechos capítulo número 23 y versículo número 11. Hechos capítulo 23 y versículo número 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Pido que me uses al predicarla, al exponerla y aplicarla a nuestras vidas hoy en día. Pido que tu Espíritu Santo hable a cada persona aquí presente y a cada persona escuchando esta predicación en el futuro a través de grabaciones o a través de video. Pido que tu Espíritu Santo hable a cada persona, que al escuchar tu palabra tengamos corazones blandos y obedientes a ti, no duros, rebeldes, que seamos obedientes a tu palabra, oidores y hacedores, no solamente oidores. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. En este pasaje miramos que Pablo estaba desanimado. Pablo desanimado. Y hay situaciones en nuestra vida que causan que estemos frustrados, causan que estemos tristes, causan que estemos decepcionados. Pero hay una diferencia entre esas cosas a estar desanimado. El desánimo sucede basado en este pasaje de la Escritura por la desobediencia. Dios le había dicho a Pablo una y otra vez que esta vez, después de su viaje misionero, que esta vez él no fuese a Jerusalén. Jesús lo había llamado a predicar a los gentiles, a estar delante de reyes. Y miramos que él sí había predicado a los gentiles, pero había una persona que humanamente en aquel tiempo conocido era un rey de reyes. En ese tiempo, ahora no digo el rey de reyes, hablando de Dios, no, aunque Dios es rey de reyes y señor de señores, me refiero a un humano que estaba gobernando todo el mundo conocido en aquel tiempo. Estaban bajo el yugo de Roma. Estaban bajo lo que era el gobierno romano. Y entonces miramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, un diácono en la iglesia que podemos decir que fue una iglesia bautista en doctrina y práctica en la nación de Israel. ¿Por qué? Pues porque fue fundada por Cristo y Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y entonces ese es el bautismo del cielo. Todos los demás bautismos son inventados por hombres. Pero aquí miramos que Saulo consentía en su muerte. Da a entender que él era parte del Sanedrín, uno de los jueces de la Suprema Corte en la nación de Israel. Y continúa diciendo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, miramos entonces que Saulo había consentido en la muerte de Esteban, había mirado cómo Esteban había literalmente sido un mártir, un testigo
A propósito, la palabra mártir viene de la palabra griega que se translitera al español mártir, pero significa testigo. Y uno puede ser testigo aunque no te maten, pero muchas veces a ellos los mataban por ser testigos de lo que Cristo había hecho, por ser testigos de la resurrección de Cristo, y ellos aún eran matados, y por eso ahora el decir mártir es sinónimo con haber muerto por ser testigo del Evangelio y de Jesucristo. Ahora miramos en el capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y refiriéndose a ese camino, él estaba atacando a Jesús. Dice: los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra. Ahora, si él estaba caminando, esta luz lo tumbó. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Esta luz que alumbra a todo hombre tumbó a Saulo. Ahora, si él estaba montado sobre un caballo, lo tumbó de su caballo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes tú que Dios conoce tu nombre aunque tú no conozcas a Dios? Dios es tu creador, Dios te diseñó, Dios te creó, Él sabe todo, Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Él sabía de Saulo, y Saulo, dice el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Ahora, en ese momento, aunque él no lo conocía, se dio cuenta que Él es el Señor. Y lo recibió como su propio Señor, como su Señor. Ahora, esa palabra significa una persona que es dueña de muchas propiedades, dueña de haciendas, pero en este caso con la letra mayúscula se refiere al único Señor de señores, al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la suprema autoridad, el que gobierna, el que dirige, el que manda. La palabra griega, kurios, que en el Antiguo Testamento una palabra en hebreo pudiese ser Adonai, el Todopoderoso. Y entonces, ¿quién eres, Señor? Ahí miramos a Saulo, que recibió a Jesucristo como su Señor. Y sabes que cada persona que deja que Cristo sea su Señor, su dueño, su suprema autoridad, su redentor, el que compre su alma, Dios le salva. Y en ese momento, Saulo fue salvo, fue redimido por Cristo, dejó que Cristo le redimiera, fue pagada la deuda de su pecado, borrado sus pecados, fue adoptado como hijo, fue ahora ciudadano del cielo. Y le dijo: yo soy Jesús. Ahora, la palabra Jesús significa Jehová salva. Le está diciendo: yo soy Jehová, el que salva. Ahora, los falsos testigos de Jehová dicen que Jesús no es Jehová, pero la misma palabra Jesús significa Jehová salva, y él dice: yo soy Jehová salva, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquellos falsos testigos de Jehová rechazan la deidad de Jesucristo, aunque Jesucristo, cuando Satanás le dijo: mira, yo te doy todos los reinos del mundo, si postrado me adorares, Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Pero mucha gente llegó a los pies de Jesús y adoraron a Jesús. Y Jesús no dijo, ay, no me adores, párate, adora a Dios. No, Él recibió adoración porque Él es Dios. A Jehová tu Dios, a Dios solamente adorarás. Y la gente que venía a Jesús, a Jehová salva, y adoraba a Jehová salva, Él recibía esa adoración porque Él es Jehová. Él es Dios quien salva. Él es Jehová el Verbo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Y Él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es como un animal de carga que hay como un tipo de aguijón, y si el animal no obedece, se le puede presionar, pero Saulo ni siquiera estaba esperando a que le presionaran con el aguijón. Él mismo estaba pateando el aguijón, él mismo estaba dando coces en contra del aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué buena pregunta, ¿eh? Cada creyente debemos de hacerle esta pregunta a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es, ay, ¿qué quiero yo hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? No, ya no es tu vida. Dios te compró, le perteneces. Ahora pregúntale a Dios, a tu Señor, a tu Padre Celestial, a tu Redentor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Miramos en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Lo más probable es que él era un pastor en ese lugar en Damasco, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, ¿están notando cómo Dios dice que Jesús es el Señor, la suprema autoridad, y cómo es importante que su señorío esté en nuestra vida? Y cuando le preguntaron sus apóstoles, ¿cómo debemos de orar? Y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Nosotros debemos de orar a Dios y decirle, Dios, que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Así como tu voluntad es hecha en el cielo y los ángeles te obedecen en el cielo, yo quiero obedecerte aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, comenzando conmigo, comenzando contigo. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Noten el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, vamos a adelantarnos a donde estábamos en el pasaje de este día. Hechos capítulo 23. La razón que él estaba ahí, la razón que lo habían golpeado, casi medio matado, la razón que lo habían encarcelado, no era porque estaba obedeciendo a Dios. Dios ya había establecido a los otros 11 apóstoles que estuviesen en Jerusalén. Él era el único apóstol que Dios había llamado que fuese apóstol a los gentiles. Dios había dicho que él fuese testigo, que él evangelizase a los reyes, específicamente al rey de Roma, el gobierno que gobernaba a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Él sabía que tenía que ir a Roma, pero él primero quería ir a Jerusalén esta última vez. Y muchas veces, una tras otra vez, hemos mirado que Dios le había dicho, esta vez no vayas a Jerusalén.
Y Pablo mismo había dicho, en cada ciudad donde llego, en cada lugar donde voy, el Espíritu Santo me dice que no vaya a Jerusalén, porque si voy a ser golpeado, voy a ser atado, voy a ser encarcelado. Pero en lugar de obedecer, él decidió hacer su voluntad y dijo, no importa, yo de todos modos pienso que sé mejor que Dios, yo voy a ir, y aunque Dios dice que no me van a escuchar, yo creo que a mí sí me van a escuchar, porque yo era uno de ellos, yo era un juez en la Suprema Corte, yo era uno del Sanedrín, y voto que matasen a Esteban, el diácono. Yo di mi voto. Yo soy educado no solamente al mismo nivel, habiendo sido educado a los pies de Gamaliel, el juez de la Suprema Corte del Sanedrín, más respetado de todos los demás. Pero yo sobrepasaba largamente en educación a todos mis contemporáneos. Y si yo voy, pensaba él, entonces a mí sí me van a hacer caso. Y miramos cómo Dios en su misericordia, en cada lugar a donde él iba, por medio del Espíritu Santo, profetas de Dios le profetizaban diciendo, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Y él, a pesar de eso, había decidido ir. Aún en el capítulo 21, miramos en el versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, noten el Espíritu Santo, que no subiese a Jerusalén. Pero noten lo que dice el versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. O sea que una y otra vez, Dios en su misericordia le había dicho, Pablo, no vayas a Jerusalén. Ahora, en sus otros viajes misioneros, Pablo ya había sido golpeado. Pablo ya había sido azotado. Pablo ya había sido encarcelado. En una vez lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y después Pablo dice, hace tiempo, no sé si en el cuerpo o fuera de cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero yo fui arrebatado al tercer cielo. Pienso yo que mataron literalmente a Pablo, porque cuando apedreaban a alguien no era nada más aventándole una piedrita. No, era para matarlo. Lo dejaban, o está muerto, sí está muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad, lo dejaron allá como muerto, se regresaron. Y la Biblia dice que el estar ausentes del cuerpo, si somos hijos de Dios, creyentes, dice el estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Dios. Pablo dice, yo fui arrebatado al tercer cielo. Y vi cosas y escuché cosas que no me es permitido decir. Y para que no me ensoberbeciese, Dios me dio un aguijón en la carne para humillarme. Pero miramos a los demás, a los hermanos en Cristo, los que estaban con Pablo, que alrededor de él empezaron a orar por él. Y Dios hizo el milagro de, en un sentido, resucitarlo de entre los muertos. Yo pienso que él en verdad murió y Dios le permitió ser resucitado entre los muertos. Saben que cuando todo eso pasó, él se levantó y entró a la ciudad y continuó evangelizando en otros lugares. No se desanimó. Ahora, los golpes en su cuerpo, las marcas en su cuerpo, las cicatrices, todo estaba ahí. Y aunque él quizá estaba adolorido, muy adolorido, de seguro estaba muy adolorido, físicamente herido, con sangre. Las personas que miran el boxeo y miran cómo se golpean, o los que miran una pelea en lo que es esas artes marciales, a veces les abren un ojo todo sangrentado, terminan todos, imagínense un montón de piedras aventadas a su cabeza, a su cara, a su espalda. Estaba todo ensangrentado y Dios, a pesar de que lo mataron, Dios permitió que él resucitase entre los muertos, siguiese evangelizando. Y él no estaba desanimado. Él siguió firme avanzando. Ahora, quizá él estaba triste de que otra gente rechazaba a Cristo. Claro, Jesús mismo lloró mirando la incredulidad de la nación de Israel cuando le rechazaron. Jesús mismo lloró y dijo, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas
y no quisiste. Rechazaron a su Señor, a su Redentor, a su Rey. Pero hay una diferencia entre estar triste, hay una diferencia entre estar fastidiado, una diferencia entre estar frustrado, hay una diferencia entre estar pensativo, o hay una diferencia entre esas cosas a estar desanimado. ¿Cuándo fue que miramos a Pablo desanimado? Miramos a Pablo desanimado cuando miramos que él desobedeció a Dios y lo que Dios le dijo que le iba a pasar, sucedió. Porque en el capítulo 21, miramos en el versículo 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ese tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Noten eso. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. O sea, el varón dueño de este cinto, a él lo van a atar. ¿Y quién era el dueño? Pues Pablo. Y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, lo van a arrestar. Ya Dios le había dicho a Pablo que no fuera a Jerusalén esta vez. No es que nunca iba a poder ir a Jerusalén. Es que esta vez Dios le había dicho que no subiera a Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Él no hizo caso. Y en su misericordia, puesto que Dios es paciente con nosotros, sabe que somos polvo, somos tierra. Tenemos un espíritu eterno. Cuando dice Dios que Él sopló hálito de vida, aliento de vida, Él sopló y llegó a ser un alma viviente, Adán. Tenemos un espíritu eterno, tenemos emociones, nuestra alma, y tenemos un cuerpo físico. Pero ¿cuándo fue que Jesús mismo en su misericordia habló con Pablo? Bueno, Pablo subió a Jerusalén y estaba orando. Y dice el versículo 17 del capítulo 22, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, o sea, ahora Jesús mismo en esta visión le está diciendo a Pablo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahora, si Dios en visión se te aparece, Jesús mismo se te aparece y te dice: date prisa y sal prontamente, ¿qué deberías tú de hacer si Dios te dijese eso? Salir corriendo a toda velocidad. Pero Él no. Dice el versículo 19, yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. O sea, tu mártir, ¿te acuerdas? Tu testigo, tu mártir, yo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. O sea, ahora está como un abogado defensor defendiéndose y argumentando, diciéndole a Dios el por qué Él está bien y por qué Dios está equivocado. Pero me dijo, versículo 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pero no, Pablo no se fue lejos, se quedó ahí. ¿Y qué sucedió? Pues como se quedó ahí, la Biblia dice que una persona le levantó un falso testimonio y que cuando él estaba ahí, toda la gente
Dice en el versículo 30 del capítulo 21, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle. Ahora, si le arrastraron afuera, eso mismo lo iba a dejar todo ensangrentado y raspado, ¿no? No están diciéndole, vamos, vente caminando. Literalmente lo están arrastrando. Y versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Quiere decir que estaban dándole golpes y pateándolo y queriendo matarlo a golpes. Noten lo que dice el versículo 34, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ellos tuvieron que arrastrar a Pablo porque él mismo ya ni podía caminar. Noten el 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Ni caminar podía, lo tenían que estar levantando en peso porque lo habían dejado tan golpeado, medio muerto. ¿Y qué le había dicho Jesús? Date prisa, sal, no te van a escuchar. Él pensó que él sabía más que Dios, él desobedeció a Dios. Lo que Dios dijo sucedió, no porque Dios quería que le pasara eso. Dios le estaba previniendo, le estaba avisando para que no pasara esto. Pero él de todos modos desobedeció a Dios, y lo que Dios dijo sucedió. Y Dios le había dicho, mira, como en nuestro idioma podemos decir por la buena o por la mala. Por la buena o por la mala. Y Pablo sabía que él tenía que ir a Roma a predicar, y Dios le había dicho que fuese ante reyes, y el rey humano en aquel tiempo, reinando en todo el mundo conocido, estaba en Roma, el César. Y entonces él dice, no, ahorita mejor voy a ir a Jerusalén. Y ahora le dice Dios, bueno, si no vas a ir por la buena, pues vas a ir por la mala. Pero vas a ser entregado a los gentiles y vas a ser llevado a Roma y vas a predicar. Y vas a estar delante de quien yo dije que ibas a evangelizar. Y ahora Pablo está encarcelado, todo golpeado, todo adolorido. Y por primera vez miramos que Pablo está desanimado. Desanimado. Pablo desanimado. ¿Por qué? Y qué cosa, si yo le hubiera hecho caso a Dios, si hubiera obedecido a Dios, todo esto no me hubiera pasado. Y ya no tenía ánimo de seguir. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, a la noche siguiente, capítulo 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pablo, yo sé que estás desanimado porque me desobedeciste y lo que yo te dije que iba a pasar, te pasó. Pero ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, por la mala, en rebeldía a mí, aunque te había dicho que no fueras porque te iban a golpear y no te iban a hacer caso, y así como yo te había dicho que fueras a Roma para predicar y evangelizar delante de los reyes, incluyendo a César, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo, no vas a morir antes de testificarle al rey en Roma, al César, al emperador. Ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Esa palabra ánimo, ánimo, tiene que ver también con tener coraje. No coraje de enojo, no, coraje de valor. En inglés, una palabra que se traduciría coraje al inglés sería courage. Una persona con coraje, una persona valiente, con valor, una persona que está confiada.
Dios le está diciendo a Pablo, Pablo, confía en mí. Pablo, confía. Pablo, anímate. Pablo, ten ánimo. Y no es ánimo de él mismo que se está animando, es el ánimo que Dios le está dando. Ten ánimo, le está dando ánimo. ¿Para qué? Para que obedezca a Dios a pesar de sus fallas en el pasado. A pesar que desobedeció a Dios en el pasado y le fue mal, Dios no quería que le pasara eso, pero ahora que ya le pasó, Dios le dice, yo te perdono, yo te amo y te quiero seguir usando. Nunca va a ser igual porque la golpiza que te dieron ya no se te va a quitar. Lo que te lastimaron, pues no se puede deshacer o que ya no haya sucedido, pero ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y esa palabra testigo, mencioné que es la palabra que nosotros también traducimos o transliteramos como mártir. Tú fuiste testigo y así como Esteban fue testigo, fue mártir por mi causa, es necesario que tú también seas testigo, seas mártir. Testifiques, evangelices. ¿Por qué? Porque quiero que aún el emperador de Roma, aún el rey de Roma tenga la oportunidad de ser salvo. Porque aún a él, así de malvado, de pecador, de cruel, de homicida que es, aún a él quiero perdonarlo si él me permite que yo le redima. Claro, sabemos que no sucedió. El emperador, a pesar de escuchar el evangelio, decidió condenar a muerte a Pablo. Pero Dios ya le había dicho, es necesario que testifiques, que seas testigo de quién es Jesús salva, Jehová salva. De mí, le dice Jesús, que seas mártir, que seas testigo, que testifiques también en Roma. Sabes que cuando yo miro a personas que son creyentes y a pesar de ser avisados, deciden desobedecer a Dios, deciden hacer el mal, deciden pecar, deciden alejarse de Dios, deciden no caminar con Cristo y les va mal. A mí sí, en un sentido me duele, me da tristeza y digo, no debió de haber pasado eso, no tuvo que haber pasado eso. Pero ¿sabes que eso no me desanima? ¿Por qué? Porque solo te desanimas tú mismo cuando tú mismo decides desobedecer a Dios y te pasa lo que Dios te dice que te pasará si desobedeces a Dios. Y entonces cuando tú desobedeces a Dios, tú te alejas de Dios y al desobedecerle te pasa lo que Dios te dijo que te iba a pasar y te va mal. Eso te desanima. Y en ese momento no es el momento para alejarte más de Dios y que te vaya aún peor. Es el momento, como en la parábola del hijo pródigo, decir, oye, me iba mejor cuando estaba en la casa de mi padre. Me iba mejor cuando estaba en la casa del Señor asistiendo a la iglesia. Estaba mejor cuando caminaba con mi Padre Celestial teniendo comunión con Cristo. Me iba mejor cuando Él me alimentaba espiritualmente y físicamente y tenía ese banquete espiritual de su palabra diariamente, leyendo su palabra, mirando qué le agrada, qué no le agrada para hacer lo que sí le agrada y alejarme de lo que no le agrada. Es el momento de confiar en Dios y regresar con Dios, de que Dios te dé ánimo, que Dios te dé esa fuerza, ese valor para regresar con Cristo y obedecer a Cristo y caminar con Cristo y ser usado por Cristo. Si otros no quieren caminar con Cristo, recuerda, Dios dice, es ancho, es grande, es espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ese camino. Si no, mira casi 1 millón de personas en la ciudad de Austin
Y la mayoría están caminando en ese camino. Pero es estrecho, es angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Ese es Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente a través de Cristo. Es estrecho, es angosto. Ustedes están con su mente muy cerrada. Solamente piensan que a través de Cristo. Es solamente a través de Cristo. Y pocos son los que reciben a Cristo como Redentor, los que caminan en ese camino. Pero ¿sabes qué? Yo no me desanimo. Yo no me desanimo porque hay pocos que sirven a Dios, y tú tampoco te vas a desanimar si hay pocos, relativamente hablando, a las 8 billones de personas en el mundo. Pero si tú obedeces a Dios, tú vas a tener el gozo del Señor. Y los demás van a estar allá desanimados, allá alejados, allá todos golpeados, les va a ir mal, y tú vas a tener el gozo del Señor. Tú vas a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú vas a estar bajo el paraguas de protección de Dios. Te va a librar del mal, de Satanás, de los demonios, de enfermedades. Te va a librar del pecado y de los planes malvados de gente impía, aún de tu propio mal. Tú vas a vivir una vida caminando con Cristo, una vida piadosa. ¿Sabes que en el momento que estás obedeciendo a Cristo, no puedes estar desobedeciendo a la misma vez? No puedes estar escuchando música que le agrada a Dios y en ese mismo momento estar escuchando música que agrada a Satanás. No puedes estar agradando a Dios y en ese mismo momento estar en un lado donde a Dios no le agrada. Cuando tú caminas con Cristo, sometido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive a través de ti y vives una vida piadosa, una vida gozosa, una vida confiada. Estás caminando. Es el justo, el perfecto, te ha justificado y dice que el justo anda como un león, camina firme, con valor, con confianza, con denuedo. Pero otra gente que desobedece a Dios y le va mal, está toda desanimada. Ay, pastor, estoy desanimado. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y lo que Dios dijo que les iba a pasar, les pasó. Entonces, Dios le dice a Pablo, ten ánimo. Pablo, ten ánimo. La solución al desánimo es confiar en Dios, es afirmarte en las cosas de Dios, es regresar a Dios, es caminar con Cristo, es decir, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a hacerlo, y en verdad estar dispuesto a hacerlo y hacerlo. No como la nación de Israel que le dijo al profeta, dinos todo lo que Dios quiere que hagamos y eso haremos. Y el profeta les dice y dice, no, eso no queremos hacer, y se fueron. No así, sino en verdad hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Confía, ten ánimo, afírmate. Si tú temes a Dios, no tienes temor de nada más. Satanás ya no te causa temor, los demonios no te causan temor, la gente no te causa temor, los planes malvados de la gente impía no te causa temor, porque tú estás confiado en Dios. Tú temes a Dios, tú sirves a Dios, caminas con Dios. Y cuando mis hijos y nuestra hija de 5 años, ella platicamos juntos, estamos jugando juntos, ella sabe que soy más fuerte que ella pudiese tener temor de mi fuerza si fuese usada en contra de ella, pero yo nunca usaría mi fuerza en contra de ella. ¿Por qué? Yo no la voy a golpear. Dios me dio esa fuerza para protegerla. Ahora, si viene un perro o algo así que quiere lastimarla, ese sí más vale que tema, porque le doy una patada que lo aviento hasta el cruzar la calle. Entonces, Dios es nuestro Padre Celestial. Él es omnipotente, tiene todo poder, y tenemos esa reverencia hacia Dios, ese temor hacia Dios, pero su vara y su cayado nos infunde aliento, nos da descanso, porque es lo que nos protege. No nos golpea con esa, golpea al lobo, golpea al león, a Satanás, pero nos protege a nosotros. Si tú estás confiando en Cristo, caminando con Cristo, sirviendo a Cristo, descansas en Cristo. Y dices, wow, esta gente se la pierde. La verdad, le va bien mal, le va pésimo. En vanidad desperdician su vida.
y ahorrando oro y ahorrando oro, y allá en el cielo van a decir, ¿ese asfalto es lo que tanto amabas? ¿Por qué? La calle es de oro y dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿A eso te dedicaste toda tu vida? ¿A tener un pedazo de asfalto si aquí toda la calle es de oro? La otra vez manejando por una calle ahí, miramos muchos camiones con mucho asfalto, repavimentando unas calles con asfalto nuevo. Y en el cielo todo es de oro. Todas las calles, la calle es de oro. Y la gente no diría, voy a dedicar mi vida a tener un pedazo de este asfalto. Pero eso es lo que hacen cuando siguen el oro y aman el oro en lugar de seguir a Dios y amar a Dios y vivir para Dios. Una vida exitosa no es una vida llena de asfalto en tu casa o en tu propiedad. Es una vida con Cristo, llena de Dios en tu vida. Miramos en Eclesiastés que nos dice que el fin del discurso es esto: teme a Jehová y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. Si tú amas a Dios, caminas con Dios, vives sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, eres exitoso. Y en la eternidad tendrás recompensas eternas. Si no haces eso, eres un fracaso. No importa cuánto asfalto tengas aquí, cuánto oro tengas aquí. No importa cuánto éxito materialista tengas aquí. Eres un fracaso como creyente si llegando al cielo no tienes recompensa porque no viviste para Dios, no serviste a Dios. Y Dios le dice a Pablo, ten ánimo. Ten ánimo. Y en este caso, Pablo mismo, siendo apóstol a los gentiles, habiendo sido plantador de iglesias, habiendo sido usado por Dios para plantar muchas iglesias, habiendo sido evangelista, evangelizando y habiendo sido quizá, obviamente después de Jesucristo, que dejó el cielo y fue enviado para rescatarnos, redimirnos. Aparte de Cristo, podemos decir que él fue quizá el mejor evangelista o el mejor plantador de iglesias o el que Dios usó más. Pero ¿sabes qué? Aún él, cuando desobedeció a Dios, le fue mal y se desanimó. Entonces, Dios le dice a Pablo, ten ánimo, confía en mí, afírmate en mí, confía en lo que yo te digo lo suficiente para obedecerme. Pero si yo hago lo que Dios me dice, entonces, ¿qué tal de esto? ¿Qué tal de aquello? Y te está dando temor en lugar de confiar en Dios. Y Dios te dice, ten ánimo, confía en mí lo suficiente para obedecerme. ¿Cuántas veces, una y otra vez no te dije que no hicieras eso y no confiaste en mí? No me creíste, no me obedeciste. Pablo, la solución para tu desánimo es que confíes en mí. Que me creas lo suficiente para obedecerme. Ten ánimo, Pablo. Y sí, si regresas a caminar con Cristo, la salvación no se pierde, pero tu gozo sí. Y tienes que regresar a arrepentirte para que, como David, digas, regresa el gozo de mi salvación. O sea, primero él se arrepintió, le pidió perdón a Dios y entonces dice, y entonces compartiré tu evangelio, entonces compartiré las buenas nuevas. Ten ánimo, hermano, hermana. Si tú no estás obedeciendo a Dios y estás viviendo una vida que en áreas de tu vida no agradas a Dios, no obedeces a Dios lo suficiente para confiar aún en eso y obedecerle aún en eso, ten ánimo, confía lo suficiente en Dios para obedecerle. Y Él sí te puede usar a pesar de tu desobediencia en el pasado, de tus errores en el pasado. Él se puede usar. Ahora, en el caso de Pablo, Dios le había dado la oportunidad que fuese con su libertad a Roma y evangelizar en Roma. Y pienso yo que él pudo haber hecho mucho más en Roma si él hubiese obedecido y hubiese estado allá siendo libre que estando en Roma encarcelado ahí en una cárcel. Últimamente sí fue testigo delante del emperador, delante del rey, del César, pero ¿cuánto más pudo haber hecho que no hizo? Y entonces, aunque sí le decimos a las personas que son creyentes, que desobedecieron a Dios, que regresen y vivan para Dios y que Dios sí los puede usar, hay veces que por causa de eso
aunque Dios sí los usa, quizá no los use como los pudo haber usado o como los hubiese usado. Y entonces, si tú no te estás alejando de Dios, no te has alejado de Dios y estás sirviendo a Dios, te animo, te motivo, te aconsejo que continúes caminando con Cristo, que no te alejes, que no seas como aquel hijo pródigo que se fue y regresó ya con nada, y Dios le dice: qué bueno que regresaste y estamos alegres y hacemos fiesta que regresaste, pero no tienes heredad, no tienes nada. Pero el hijo que se quedó le dice: mira, no te sientas mal de que estamos contentos que llegó tu hermano y que hicimos una fiesta y que hicimos banquete, porque él no tiene nada y todo lo que yo tengo es tuyo. Mira, tú quédate con Dios, caminando con Cristo, obedeciendo a Cristo. No importa que otros se alejen de Dios y después regresen. En el cielo tú vas a tener eterna recompensa, eterno galardón, y aquellas personas no van a tener galardón por todo el tiempo que no vivieron para Dios. Y lo poco que hagan después para Dios, pues nunca será igual que lo que pudieron haber hecho en amor a Dios, en obediencia a Dios. Así que, hermano, hermana, si estás caminando con Cristo, te animo a que continúes. Te aconsejo, te recomiendo que continúes caminando con Cristo. Y hermano, hermana, si te has alejado de Cristo o ciertas áreas en tu vida no estás obedeciendo a Cristo, te aconsejo que te arrepientes, que te humilles delante de Dios, le pidas perdón, confíes lo suficiente en Él para obedecerle de ahora en adelante y que Él te use a pesar de desobediencias pasadas. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Te animo, hermano, que testifiques, que seas una persona que compartas el evangelio, que le dejes saber a las personas de que